Qué interesante este tema, por favor, presta atención. El doctor pediatra Carlos de Villegas Córdoba está con nosotros, pediatra intensivista. Es importante hablar sobre un bebé. El caso de un bebé de 2 meses, los padres denunciaron negligencia médica, supuestamente porque se les había puesto una vacuna y esta vacuna causó esos efectos que podían haberle causado la muerte. Es lo que dicen los padres. Los médicos están investigando el hecho, pero yo le pregunto, doctor, ¿es posible que se haya dado este tipo de efectos para que haya provocado la muerte? Al bebé le habrían puesto la vacuna de la polio, la pentavalente, que es lo que corresponde, y la neumococo. El bebé tenía 2 meses. ¿Correspondía a estas vacunas? Buenos días, Fabiola. Definitivamente dentro de nuestro esquema de vacunación, el programa ampliado de inmunizaciones contempla una vacuna al nacimiento, que es la vacuna contra la tuberculosis, la BCG, y a los 2 meses el esquema recomienda la administración de la vacuna pentavalente, en la cual se encuentra incluida la vacuna contra difteria, tétanos, coqueluche, hemófilus influenza, que era un germen que causaba meningitis hace unos 10, 15 años atrás de manera escalofriante, hepatitis B, rotavirus y neumococo. Son en realidad 8 vacunas que debe recibir un lactante menor a los 2 meses, y este mismo esquema se repite a los 4 y a los 6 meses de edad. Bien. Hay 2 tipos, comentábamos, de vacunas, ¿no es cierto? Unas que son las acelulares, que son las que no provocan ningún tipo de sintomatología al momento de que se las ponen, ¿no es cierto? Y hay otras que son las que proporcionan el gobierno, que son gratuitas y que de repente sí tienen algún tipo de efecto, como la fiebre. ¿Eso es normal? ¿Cuál es la diferencia que existen entre estas vacunas? Definitivamente existen diferentes tipos de vacunas por su forma de preparación, por el tipo de componentes que tienen, etc. La vacuna que proporciona el gobierno es una vacuna que tiene una excelente efectividad, pero definitivamente la forma en la que está preparada hace que uno de los componentes de la vacuna pentavalente pueda causar algunos efectos colaterales en el niño. Se debe recomendar a los padres antes de la vacunación de que el niño puede tener alzas térmicas, puede tener dolor, puede tener llanto, inconsolable muchas veces, puede tener enrojecimiento en el lugar donde se ha aplicado la vacuna. En el comercio existen vacunas acelulares que están preparadas de una manera diferente. Son vacunas que tienen un costo que no es muy bajo, y estas vacunas, por la forma en la que están preparadas, pues se les ha quitado este componente que es el que causa las reacciones. Entonces son muy pocos los efectos colaterales que se han descrito en pacientes que han recibido las vacunas acelulares. En otros lugares del mundo, bueno, en realidad en casi todos los lugares del mundo, estas acelulares son gratuitas. En nuestro país no, tienen un costo y bastante alto, relativamente alto. Hay padres que tienen cierto recelo en poner las vacunas que proporciona el Estado y prefieren poner las acelulares. ¿Cuál es la recomendación que usted hace? La vacuna que administra el Estado es una excelente vacuna en lo que se refiere a inmunogenicidad, es decir, es una vacuna que va a proteger perfectamente bien a un niño, a la persona que reciba la vacuna, pero evidentemente el tema de las reacciones es lo que a muchos papás nos preocupa. Entonces, como pediatras estamos en la obligación de advertir a los papás cuáles son las reacciones que pueden existir y qué opciones también tenemos frente a otras vacunas que de pronto no vayan a causar reacción. Ahora, la reacción depende mucho también del sistema inmunológico de cada persona. Hay niños que reciben la vacuna del Estado y la reacción ha sido ninguna, ¿de acuerdo? En cambio, hay niños que sí pueden tener una reacción muy fuerte, entonces a estos niños pues tienen la opción de utilizar la vacuna celular. ¿Ha podido ser de que este bebé, el que falleció, haya podido recibir una vacuna que haya estado vencida? ¿Qué pasa si se le pone una vacuna vencida a un bebé? Ya, bueno, definitivamente una vacuna vencida no tiene por qué causar un efecto fatal, ¿de acuerdo? Las vacunas están preparadas, dependiendo de cada vacuna, de diferentes tipos de componentes. Hay vacunas a virus vivos, hay vacunas con virus atenuados, hay vacunas con virus inactivados, hay vacunas recombinadas, es decir, que no tienen ningún componente biológico, sino es una manipulación que se ha hecho de los componentes antigénicos para fabricar las vacunas, etcétera. Entonces, es muy poco probable que la vacuna pueda causar un efecto letal. Entonces, que la vacuna haya estado vencida, pues sí puede provocar algún tipo de reacción de tipo alérgica, de tipo anafiláctica, pero no se han descrito casos fatales por el hecho de haber administrado una vacuna vencida, que no se debe hacer, por supuesto, es igual que tomar un medicamento vencido. Exactamente. Probablemente no me mate, pero sí me puede causar algún tipo de reacción alérgica. ¿Cuál serían este tipo o no de reacciones? Causar efecto.
una vacuna vencida probablemente no pueda causar el efecto que debería causar una vacuna. Lo mismo ocurre si la vacuna no ha estado conservada de manera eficiente. Hay una cadena de frío que se debe respetar al manejar las vacunas y cuando estas sobrepasan una cierta temperatura pierden su actividad. Entonces, ¿y cómo sabemos esto, doctor? Porque de repente ha podido ser que no respetaron la cadena de frío, ha podido ser que la vacuna estaba vencida. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos, dependiendo de la reacción que tenga nuestro hijo? Los centros de vacunación y las personas que se dedican a administrar vacunas, obviamente deben cumplir ciertas condiciones para poder ser un centro de vacunación, como por ejemplo respetar la cadena de frío. Ahora, cuando una vacuna ha salido de la cadena de frío, no es que va a causar una reacción fatal, probablemente no cause reacción, es como estar recibiendo agua. ¿No es cierto? Entonces la vacuna no va a causar, no va a despertar la respuesta inmunológica, pero en ningún caso esto debería desencadenar en un cuadro fatal. Ahora, hay vacunas, por ejemplo, como la vacuna de la influenza, que ahora está en boga porque estamos en epidemia, hay muchos casos de H1N1, etcétera. Entonces esta vacuna, por ejemplo, es una vacuna a la que se dispone en el medio, es una vacuna que está producida en base a virus vivos atenuados o virus vivos inactivados. Entonces esta vacuna se cultiva en unos embriones de pollito, en huevos, y obviamente las personas que puedan ser alérgicas al huevo o alguno de sus componentes debe ser advertido sobre las reacciones que puede condicionarle esta vacuna. Ahora, si una persona es altamente alérgica al huevo y no es informada y recibe esta vacuna, puede tener una reacción anafiláctica. Ojo, pero la reacción anafiláctica es por el componente de la vacuna. Entonces, ¿esta persona puede fallecer? Sí, pero por un tema alérgico, que debe ser advertido por el médico. Exactamente. A tomarlo en cuenta, porque justamente estamos en una época alta de resfríos, donde los papás, sin ningún tipo de prescripción médica, deciden vacunar a sus hijos. Así es. Pero no se les hizo un examen de reacción alérgica para ver si realmente son tolerantes al huevo, ¿no es cierto? Ajá. Y de esta manera estar protegidos. No necesariamente necesitas un examen. Basta que la mami alguna vez le haya dado el alimento, que el niño haya tenido erupciones, ronchas, hinchazón en los labios, en los ojos, dificultad para respirar. Bueno, ya sabemos que ese niño es alérgico. Entonces, ese niño debe recibir algún sustituto de esta vacuna, porque existen diferentes tipos de vacunas. ¿Los sustitutos los tenemos en nuestro país? No, en nuestro país solamente las que proporciona el gobierno y las vacunas que se pueden conseguir de manera particular. Entonces, los niños que son alérgicos al huevo no tienen ningún otro tipo de... No tienen otra opción. De vacunación. Muchísimas gracias, doctor Carlos de Villegas, pediatra intensivista, por estar con nosotros. Son recomendaciones importantes que hay que dar a los padres de familia. ¿Algún teléfono, por favor, para que tengan alguna emergencia y para que puedan consultar un buen pediatra? Claro que sí, con todo gusto. El teléfono del consultorio es el 243-1560 y el teléfono del celular es el 720-21099. Muchísimas gracias nuevamente. Tenemos mucho más aquí en la revista. No se mueva. Ya volvemos.